En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Terminado el creo en la comunión de los santos, el credo hace ya una referencia a la eternidad del hombre. Una eternidad en la que es posible el perdón de los pecados, y de hecho se dice, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, o bien el credo apostólico dice simplemente, creo en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. El credo más largo lo que dice, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro, y termina con el amén. Es decir, la cuestión de la inmortalidad del alma, la cuestión de la vida después de esta vida, la cuestión que ha preocupado al ser humano desde que ha comenzado la humanidad, ese deseo de eternidad que todos tenemos, el credo lo recoge al final, puesto que nuestro Señor Jesucristo, efectivamente, Él viene a revelar la identidad del hombre y en muchas ocasiones siempre su predicación hace referencia a que las cosas que hacemos en el tiempo tienen una consecuencia para la eternidad. Y de hecho decía, hasta un vaso de agua que deis a alguien por mi causa, mi Padre del Cielo os lo recompensará. En ese discurso último de despedida, Jesús dice que no tiemble vuestro corazón, creed en Dios, creed en mí, en la casa de mi Padre hay muchas estancias, yo voy a prepararos un sitio, volveré y os llevaré conmigo para que donde esté yo, estéis también vosotros. Con lo cual, fijaos que en esa sed de eternidad que el ser humano siempre ha tenido, pues nosotros, claro, evidentemente, confiamos en las palabras de Jesús. ¿Se podría deducir la inmortalidad del alma sin fe? ¿Racionalmente o es razonable pensar que existe un alma inmortal? Es muy razonable. Y nosotros, de hecho, podemos conocer esta verdad, bien sea por el discurso racional, no por la experiencia personal, puesto que no nos hemos muerto, pero sí tanto por la inteligencia, por la razón, como sobre todo por la fe. De hecho, ese gran sueño de la humanidad era conseguir la inmortalidad. Y de hecho, se oraba a los dioses. Ha habido muchas respuestas, tantas como culturas, religiones, civilizaciones, a lo largo de la historia. Por decir algunos botones de muestras, por ejemplo, en el antiguo Egipto, que es como todo un mundo como orientado hacia la eternidad, los grandes monumentos funerarios, esas tumbas de los faraones en las que se les dejaba una serie de tesoros, no sé, pienso en el tesoro de Tutankamón, o pienso en esas momias que ellos preparaban el cuerpo para la inmortalidad. Es decir, ellos veían, por ejemplo, una inmortalidad muy ya retributiva, en el sentido de que se pone en una balanza las cosas buenas, las cosas malas, una eternidad que dependía, en definitiva, pues, del capricho de unos dioses. Por ejemplo, en la India se habla mucho de lo que es una eternidad como primero una reencarnación, un proceso de purificación a través de la reencarnación, para al final que el alma es eterna en el sentido de que se integra en el nirvana, en el cosmos, pero pierde la conciencia personal. En China, por ejemplo, Confucio propone un culto a los antepasados, que bueno, pues efectivamente ese culto a los antepasados que se hace en todos los hogares, en todas las casas, pues hace ver que hay una conciencia clara de que después de la vida hay vida. En el judaísmo, previo al cristianismo, se habla del Sheol, de esa dimensión donde viven las almas de los muertos, ¿no? Y en Grecia es probablemente el primer lugar donde ya se desarrollan unos argumentos. De hecho, Aristóteles tiene sus argumentos, digamos, razonables para explicar por qué un alma tiene que ser inmortal. Y de hecho, nosotros llamamos las postrimerías o los novismos a todas las enseñanzas que hace la Iglesia Católica respecto a lo que es la vida inmortal del alma. Son 4, fundamentalmente, las cosas que la Iglesia enseña después de la muerte. En primer lugar, después de la muerte se da el juicio. Eso que llamamos el juicio particular.
Después del juicio particular, son 3 las opciones, o digamos los destinos, que podríamos tener. Primero, el purgatorio como una posibilidad de purificarme después de la muerte. En segundo lugar, el infierno, como aquel estado, modo de existir en el cual una persona, porque ha rechazado el amor, porque no quiere vivir en el amor, pues vive eternamente sin amor, con todo lo que eso supone, de dolor, de pena, y el cielo, que es esa dimensión en la cual, pues los bienaventurados gozan del amor de Dios, del amor de los demás, y un cielo que para nosotros además no es un cielo espiritual, es un cielo corporal, porque fijaos que decimos, creo en la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro o la vida eterna. Un cielo que vendrá precedido, un infierno que vendrá precedido por lo que es esa venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Lo vimos en el artículo De nuevo vendrá con gloria, que se llama la parusía, donde se dará la resurrección de la carne, ahí sucederá la resurrección de los muertos y el juicio universal. Por tanto, en las siguientes meditaciones me gustaría que rezáramos, que consideráramos o que aprendiéramos lo que la Iglesia enseña para el después. La Iglesia enseña con una autoridad, la autoridad de Cristo. La Iglesia enseña también con una sabiduría que es esa sabiduría de todos los santos que a lo largo de la historia de la Iglesia han reflexionado, han profundizado, han dicho que la vida después de esta vida es algo que pide el alma, en el sentido que nosotros tenemos como ese afán, ese deseo de eternidad, y claro, no existiría ese deseo si no es que se pudiera cumplir. Con lo cual, primero vamos a ver un poquito en esta primera meditación lo que es ese juicio particular y el juicio universal, para después ya entrar propiamente en cada una de las dimensiones de la vida eterna. Mirad, el juicio particular lo definía muy bien San Juan de la Cruz cuando, en sus dichos de amor y luz, escribe, sabéis que a veces a las religiosas, sobre todo en Beas de Segura, cuando él estuvo allí de confesor, de capellán, les escribía notas, que son dichos de amor y luz. Y una de las notas era: a la tarde te examinarán del amor. Es decir, eso después ya se ha hecho un poquito más largo y se ha dicho: al atardecer de la vida te examinarán del amor, porque en el momento de nuestra muerte nos encontraremos cara a cara con aquel que nos llamó a la existencia. Uno puede ver el después de la muerte como una tragedia, un miedo, un horror. Dios mío, me vas a juzgar, me vas a reprochar este pecado, me he apartado de tu amor yo. Y claro, uno a veces mira para atrás y dices: ¿qué voy a hacer? Con tanto pecado, con tanta equivocación, con tanto horror, ¿cómo me puedo presentar ante Dios? ¿Con qué cara dura me voy a presentar ante Dios con tantas limitaciones? Y claro, es un equívoco que parte, lo vimos el otro día en la doctrina de la justificación, de pensar de que son mis obras las que me salvan. A mí no me salvan mis méritos, no me salvan mis obras, ni me condenan mis pecados. En ese sentido es con mi libertad el que yo pueda decir sí en mi debilidad y desde incluso mis pecados reconocidos y entregados, decirle sí a Dios o decirle no. ¿Cuántas veces hasta el último instante la misericordia de Dios significa que Él tiene la mano tendida para todos? Y ya puedes haber cometido los pecados más graves y ser la persona, entre comillas, peor del mundo, que si tú en ese último instante, en ese momento en el que ya eres consciente que pasas al encuentro de tu Creador y Él te sigue invitando a amarle, porque tú conoces esa invitación, aceptas ese amor, por muchos pecados que tengas, el Señor te va a acoger con todo su amor, evidentemente. Y por tanto creo que nosotros siempre, o sea, nuestra esperanza es la misericordia divina. Y de hecho cuando rezamos por alguien que pensamos que tiene una vida desordenada, una vida despistada, alejada del Dios nuestro Señor, pues lo ponemos en manos de su misericordia. No podemos presumir nunca la no salvación de alguien. Igual que sí podemos presumir, y de hecho la Iglesia, lo decía otro día, hace como un hecho dogmático que una persona es una santa, y es una verdad de fe que una persona está en el cielo. No ha existido jamás una verdad de fe que diga que una persona está en el infierno, ni de Judas, no lo podemos decir. Y por tanto, primero, tenemos una confianza absoluta en la misericordia divina. A mí me parece que va a ser el encuentro con el amado,
que va a ser el encuentro con la persona que siempre te ha amado y que vas a descubrir cuánto te ha querido el Señor. Que nos avergonzaremos a lo mejor de, Señor, qué tonto fui, cómo huí de ti, qué mal lo hice. Bueno, pero mirad, esto es importante porque a todos sabemos que nos va a pasar y que seremos examinados en el amor, que Dios no te preguntará ni cuánto dinero tienes, ni qué han dicho los periódicos o tus vecinos de ti. No te va a preguntar cuántos títulos, cuántas carreras, cuántas tierras tienes, o esas cosas que ahora te hacen pelearte, o disgustarte, o perder la paz. ¿Qué piensas que te va a preguntar el Señor en ese momento, en ese juicio particular? Te va a preguntar quién eres, te va a preguntar qué hay dentro de tu corazón, te va a preguntar qué agradeces, te va a preguntar de qué te arrepientes. De hecho, ese juicio particular nosotros lo adelantamos en la confesión. Estos días sabéis que por desgracia pues estoy yendo mucho más a los hospitales porque, pues por la dichosa enfermedad han sido muchísimas las ocasiones que he tenido que dar la Santa Unción y esa última confesión a algunas personas. Y eran momentos en los que las personas pues abren su corazón y salvando por supuesto el secreto de la confesión, y ya generalizo para que nadie piense que digo nada, ¿no? Escucha qué bonito cómo las almas, ya ante la inminencia del encuentro con su Creador, se dan cuenta lo que no ha estado bien en su vida. Qué bonito es decir, confío en aquel que me quiere, me comprende, que eternamente me llamó a la vida y ahora voy a entrar en sus brazos. Como el hijo pródigo que vuelve a la casa del padre, dice, padre, mira, no lo he hecho muy bien. Y el padre le da un beso, le abraza, le lleva con él y le hace la fiesta más grande porque está encantado que ese hijo ha llegado definitivamente a su casa. Y por eso en ese juicio particular sabemos que primero, que va a ser enseguida, después de la muerte. En el momento de salir al encuentro, la gente habla de esas experiencias de la muerte, de un túnel de luz, de un encuentro con los familiares, y todo eso puede ser verdad o no, no lo sé. Pero lo que sí que es un hecho cierto que pasado ese tránsito te encuentras con el Señor. Te encuentras, que te van a, de algún modo, porque te han dado libertad, te van a preguntar en qué has querido gestionar tu libertad, en qué has invertido. Esto es como la parábola de los talentos. A uno se le dio 2, a otro se le dio 10. Y repito que el juicio no es para meter miedo. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo, cuando habla del juicio, él habla muchas veces de que tendremos que comparecer ante el Padre, que Él vendrá como juez y que, evidentemente, puesto que somos responsables, puesto que somos libres, porque la libertad da lugar a la responsabilidad, es decir, que yo respondo de mis actos. Yo asumo mi responsabilidad, que mis actos tienen consecuencias y que muchos actos que yo he hecho, conociendo las consecuencias que tenían, o los he hecho o no. Y tendremos que dar las razones y escuchar de labios de aquel que nos ama, pues un gracias, o un decir, claro que te perdono. O si tú vas con la chulería, decir, mira, Señor, no me arrepiento de nada porque todo lo que he hecho, he matado, he robado, he violado y he engañado, está muy bien lo que he hecho. Pues mira, es que así no puedes entrar en el cielo. Así no puedes entrar en la eternidad. A mí me parece que, claro, esto lo digo con la boca pequeña, yo creo que no es Dios quien condena. Yo creo que Dios no quiere la condenación de nadie. Vamos, esto no es que lo crea. San Pablo lo afirma, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y por tanto ya lo veremos cuando dé la meditación del infierno. El infierno no es el pensamiento de Dios para nosotros. Pero claro, nosotros no estamos obligados a amar a Dios, porque un amor que es obligado no es amor. Y por tanto, si yo con mi libertad no quiero amarle, no quiero sujetarme a esa obediencia, pues es mi libertad. Responder de los propios actos y en qué seremos juzgados. Y eso es un poquito lo que muchas veces al comienzo de la misa pues decimos, ¿no? Yo creo que se nos juzga de, en primer lugar, pensamientos. Los pensamientos no los ve nadie. Pero a veces hay pensamientos que nos vienen, que son fruto del pecado original, son pensamientos de rabia, de envidia, de codicia, de comparaciones, de desprecio, de soberbia, de vanidad. Es como ese mundo interior que nadie conoce, pero el Señor sí lo conoce. Todo lo que está escondido, dice Jesús, saldrá a la luz.
Y por tanto, creo que ese primer capítulo de pensamientos, que no hay que liarse tampoco mucho, es decir, hay pensamientos que te salen solos, una rabia y tal, pero el pensamiento, una cosa es lo que tú te brote, lo que tú sientes, y otra cosa es lo que tú consientes. Y cuando uno se da cuenta que tiene pensamientos que no son buenos, pues lo que hace normalmente es cortarlos. Y ya está. Eso es como los chicos jóvenes cuando tienen pensamientos impuros. Que me vienen pensamientos impuros, como a todo el mundo. Lo que pasa que en un momento concreto que tú te des cuenta que no están bien, que no son conforme al querer de Dios, pues tú, fuera, cortas y ya está. No, es que me vuelven otra vez, pues vuelves a cortar las veces que haga falta. Esos pensamientos también serás juzgado en los pensamientos bonitos. Bueno, pues qué bien que has querido entregarte. Sobre todo, fíjate, también serás como, se verán tus deseos. Tus deseos. ¿Qué has deseado? ¿Has deseado la paz? ¿Has deseado hacer una familia con cariño? ¿Has deseado vivir cerca del Señor? Esos deseos que realmente había una frase muy bonita que decía, Dios mío, no me juzgues por la persona que he sido, júzgame por la persona que he deseado ser. Claro, cuando uno desea el mal del otro, cuando uno desea la muerte del enemigo, cuando uno desea, y además ese deseo lo consiente y decide que ese deseo ojalá se haga verdad, porque tal, mira, es un deseo que me tengo que arrepentir, no está bien. Y por tanto, en primer lugar, pensamientos. Pensamientos, sentimientos, deseos, esos sentimientos a veces de superioridad o de rabia, pues todo eso habrá que eliminarlo, pero ahora no habrá que esperar a la muerte. Y sobre todo también qué bonito pues que el Señor no nos juzgará solamente de lo malo, es que también nos agradecerá lo bueno, nos dará las gracias. ¿Por qué? ¿Porque nos las merecemos? No, porque el Señor está muy bien educado y cuando hemos tratado bien a alguien, hemos pensado bien de alguien, hemos deseado el bien para alguien, como ese alguien se identifica con él, te dará las gracias. En segundo lugar, también seremos juzgados de las palabras. Madre mía, cuánta palabra inútil, cuánta palabra frívola, cuánta palabra para llamar la atención, para quedar bien, cuánta palabra con violencia, hiriente, amarga, cuánta palabra para destruir, cuántas palabras que a veces han sido como un puñal clavado en el corazón de los demás. ¿Cuánto tenemos que purificar nuestras palabras? Decía un autor que el hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Y en este sentido también seremos juzgados de las palabras bonitas, de esa palabra de aliento que has dado a una persona, de esa palabra de perdón, de que has comprendido, esa palabra de que llamas a una persona, oye, te acompaño en el sentimiento, que sepas que pensamos en ti, cuenta conmigo. Son palabras, las palabras hacen mucho bien. Jesucristo es la palabra, el verbo. Y por tanto, la palabra es una cualidad que Dios nos ha dado junto con el pensamiento, el sentimiento y el deseo. Esa palabra edifica o destruye. Esa palabra da vida o esa palabra da muerte. Y también qué bonito saber que en nuestro juicio particular, esas palabras pronunciadas para ayudar serán, gracias a Dios, acogidas y de algún modo pues tomadas para nuestra gloria, para nuestro bien. Vamos, siempre es para la gloria de Dios, perdón, eso no lo he dicho bien, no nuestra gloria, nosotros no tendremos gloria, la gloria será la de Dios para la gloria de Dios, o serán para que pidamos perdón y nos arrepentamos mucho. Y no te digo nada aquel que calumnia, que se inventa cosas malas de alguien, aquel que siempre va contando lo negativo de los demás y va difamando, aquel que jura en falso. Podemos hacer mucho bien o mucho mal. Y por tanto examinarnos de todas las palabras perniciosas, todas las palabras tenebrosas. Pues también tiene un valor muy grande porque nos hace ver, bueno, pues hasta qué punto hemos utilizado la palabra, que es un don precioso de Dios, para el bien o para el mal. En tercer lugar, también seremos juzgados de las obras, porque también nuestras obras nos definen, más que nuestras palabras. La gente puede cacarear mucho, soy buenísimo, hago no sé cuántos, madrugo a todas horas y me mortifico y doy limosnas, y ser un cuentista. ¿Cuánta gente hoy en día vivimos en la sociedad del marketing, del presentar bien un producto para hacerlo atractivo y que luego a lo mejor ese producto es de lo peor? Pero claro, es que mis obras me definen. Mis obras me acompañan y en la medida en que mis obras son obras de saber estar, hechos concretos, es decir, por ejemplo, no sé, a veces cuando tengo que casar a los chavales jóvenes les digo, mirad, la comunicación es muy importante. Hay una comunicación verbal, las palabras,
En el matrimonio es muy importante la comunicación corporal, la ternura, el cariño, la sexualidad. Pero hay una comunicación que es la más importante, que es la comunicación que no tiene palabras, que son las obras. Mis obras hablan más alto que mis palabras de lo que una persona significa para mí, o de lo que Dios significa para mí. Cuando soy una persona que dice, oye, Dios me importa mucho y es que encuentro todos los días media hora para esta meditación. Eso es una obra concreta que está diciendo en voz alta, Dios mío, tú eres muy importante para mí porque soy capaz de sacar este rato para aprender más cosas de ti. Cuando una madre está volcada con sus hijos, con la educación, y busca a un buen profesor y le lleva al dentista, y además es que hace la ropa la mejor, te das cuenta que esa mujer está con sus hechos, con sus obras, diciendo a su hijo que lo quiere. O el padre de familia que está todo el día trabajando, que el pobre se está batiendo el cobre en un ambiente muy agresivo y llega a casa y además encima pues está cariñoso con sus hijos, los escucha, comparte sus preocupaciones. Y dice, este señor te está diciendo con sus obras que tú eres importantísimo para él. Y por eso nuestras obras, para el bien, nos definen. Y atención, para mal también. Cuando tú dices, mira, está pesado, no voy a ir por él, porque no voy a llamar a la abuela, que la abuela ya que se arregle ella, porque no quiero... Sí, la diré que la quiero mucho para ver si heredo, pero vamos, que luego estar con ella a tiempo, pues no estoy. Pues esas son las obras. El típico padre de familia que termina el trabajo y que en vez de irse a casa a ayudar a su mujer o a estar con los niños, se va a tomarse una copita con los amigos porque hay que descansar. O la típica señora que sí, que trabaja mucho en su casa, pero que es que lo hace con una mal genio y con un tal que dices, bueno, muy bien, eres muy buena, los quieres mucho, pero es que tienes que sujetar esa obra tuya de sujetar tu genio, es muy importante. También es un modo de decir cómo les quieres, ¿no? No solamente que te quiero, sino cómo te quiero. Y no te digo nada ya, pues los que roban, los que matan, los que procuran con sus obras hacer daño a los demás. Es que hay obras, pues, que son muy importantes, que quedan, son tus hechos de vida, que pueden ser, repito, buenos o malos. Y por último, dentro de ese juicio particular que vamos a encontrarnos con el Señor, seremos juzgados también de nuestras omisiones. Porque no se trata solamente de lo que he hecho, lo que he dicho, lo que he pensado, he sentido, he deseado, sino sobre todo, también, Señor, la cantidad de oportunidades que he tenido en la vida de hacer el bien, de callarme, de pensar bien, y que las he desaprovechado. Por comodidad, por lo que sea. Bueno, pues Señor, no he sabido, no he querido aprovechar las oportunidades que tú me has dado. Igual que cuando va un camarero por un cóctel, ¿no? Pasando una bandeja, y me da una oportunidad, cojo una cosa y me como un canapé. Y luego pasa otro camarero y cojo un vaso para tomar un zumo, lo que sea. No aprovechar las oportunidades buenas. Pues claro, ¿os dais cuenta cómo cada día es una oportunidad magnífica para que Dios nos brinda para crecer, para amar, para pensar bien, para desear cosas buenas? En definitiva, las omisiones son muy importantes. Fijaos en la parábola que Jesús cuenta de cómo este hombre que se ha golpeado, robado, dejado medio muerto, y el buen samaritano, todos pasan de largo porque no se quieren complicar la vida, pecan de omisión, pero solo el buen samaritano, en vez de pecar de omisión, interviene, le cura, le ayuda, se pone a su lado. Claro, y eso, con esta parábola Jesús explica muy bien que a veces lo peor en la vida no es lo malo que somos, sino lo indiferentes, lo cómodos, quita, que a mí no me compliques la vida, que no me interesa complicarme la vida. Bien. Bueno, pues veis cómo esta inmortalidad del alma, que ya empezaremos a partir de mañana, la meditación de mañana, a ver un poquito esas verdades de fe de las postrimerías que se llaman, pues hemos visto hoy un poquito lo que es el juicio particular, veremos también el purgatorio, el cielo, el infierno y la resurrección de la carne, junto con el juicio final. Te da a entender como que te tienes que encontrar con el Señor y que ahora que estás vivo y ahora que tienes libertad y ahora que puedes, recapitula, pídele perdón al Señor, adelanta tu juicio particular, pídele perdón al Señor, Señor, perdóname porque he sido muy torpe, perdóname porque he sido muy egoísta, perdóname porque es que tengo una lengua más larga que la Torre Eiffel, yo qué sé,
perdóname, Señor, y entonces adelantar ese juicio y saber que lo sientes no tanto por el miedo al infierno. No está mal que lo tengamos un poco de miedo, pero sobre todo, Señor, porque tú no te mereces que yo te haya tratado así. No tanto por mí, porque hay un dolor de los pecados que es egoísta. Hay un dolor de los pecados que es, no, porque yo he sido malo, porque yo quiero ser bueno, yo, y al final siempre está uno como dándose vueltas a sí mismo. Si el problema del juicio no es tanto que tú seas malo o bueno, sino que Dios no se merece, te ha dado la vida para que tú le des gloria, y Dios no se merece que en vez de la gloria lo que tú hayas hecho es ignorarle, despreciarle en los hermanos, en los demás. Y esto, claro, pues creo que todos tendríamos como que mucho que repensar, porque al final, mira, somos lo que decidimos. Podemos sentir cosas, podemos desear cosas, podemos pensar cosas, pero al final ante todo eso tenemos que tomar decisiones. Y esas son las decisiones ante las cuales tenemos que responder. Como un niño en un colegio, pues hace unos trabajos, pues el maestro dice, a ver, ¿qué has hecho? ¿Cuáles son tus trabajos? Como un empleado que, oye, pues le van a pagar un sueldo y ante ese sueldo dice, oye, pues ¿qué has hecho para que te demos este sueldo? Sobre todo, fijaos que la salvación es gratuita, nadie conquista el cielo. Pero Dios lo único que te va a pedir, es que tú acojas su amor. Y para acogerle ese amor acogido en la tierra, se manifiesta en tus pensamientos, en tus palabras, en tus obras, en tus omisiones. ¿Nos salva Jesucristo? Sí. Y el juicio particular es ver cómo esa salvación de Jesucristo siempre se nos ha invitado y en qué medida hemos acogido, hemos rechazado o hemos aceptado, pues el amor de Dios. Al atardecer de la vida te examinarán del amor. Y no te examinarán tanto de cuánto has amado, todo esto lo hemos visto ahora, sino porque todo esto que os estoy contando es cómo ha sido mi respuesta al amor de Dios. En definitiva, me examinarán si me he dejado amar por Dios y si ese amor que yo he aceptado y he acogido ha tenido la realidad suficiente para hacerme pensar, sentir, desear, hablar, actuar y evitar las omisiones, porque eso sería como una confirmación de que el amor de Dios ha estado presente en mí. En definitiva, pensamientos, palabras, obras y omisiones, de las cuales voy a ser examinado, serán simplemente la respuesta a una pregunta. Señor, ¿me dejé amar por ti? ¿Dejé que tu amor sucediera en mí? Porque no me salvan mis obras, repito, me salva lo que me amas. Y me salva que yo deje quererme por ti. En la vida es más difícil dejarse querer que querer. Porque el que quiere al final lleva la iniciativa. El que se tiene que dejar querer tiene que ser humilde. Y no querer llevar siempre la pauta, la razón o la iniciativa. A la tarde te examinarán del amor. ¿Creíste en el amor de Dios? ¿Acogiste el amor de Dios? Adelanta tu juicio, confiésate, pídele perdón al Señor, reconoce las cosas que no han dejado que el amor de Dios suceda en ti y pide la conversión del corazón. Esto nos puede hacer a todos un bien inmenso. Esto es una cosa que creo que todos, con honestidad, ante la proximidad, ante el hecho de que tarde o temprano, cuando el Señor disponga, le veremos cara a cara y seremos examinados en el amor, que podamos responder, Señor, como San Pedro. Qué frase tan bonita. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.